Mi opinión acerca de Especiales se parece mucho a mi opinión sobre Campeones. Deja muy bien a los cuidadores de personas autistas, pero deja a los autistas en el mismo sitio de siempre. Hay un montón de momentos donde se trata a la gente autista dentro de la película como gente que no se entera. La madre del chico de las lavadoras habla de él como si no estuviera ahí. Es una falta de respeto. Da igual que una persona le hables y no responda. Tienes que tener una presunción de competencia. También se nota el tipo de cultura que hay en Francia respecto al autismo, porque se habla de, por ejemplo, autismo muy grave. Eso son cosas que ya pertenecen al pasado, tenemos que dejar de usarlas, esto de los grados, porque la mayoría de las complicaciones que tiene la gente autista no se debe al autismo en sí, sino a otras condiciones asociadas. No podemos seguir usando esto de autismo muy grave, autismo severo. También el personaje de Valentín, cuando nos lo ponen más o menos desde su perspectiva, como que desenfocan la cámara, como si viviera en un mundo solapado, cuando no tiene por qué ser así. Dentro del espectro existen personas que tienen hiposensibilidad, como que no captan tantos estímulos y entonces por eso andan siempre buscando más estímulos. Pero entre las personas que yo me cuento dentro, estamos los hipersensibles que vemos todo con muchísima más intensidad y entonces por eso precisamente andamos rehuyendo, para evitar tantos estímulos. Se recurren constantemente a tópicos antiguos, a referencias incluso a alguien voló sobre el nido del cuco. En el clímax de la película, con tal de hacer que queden bien los protagonistas, los cuidadores, se asocia el autismo con la intervención policial, porque los cuidadores empiezan a organizarse allí con una radio, con un montón de coches, como si fueran policías. En fin, se dan a entender ciertas cosas que no debería. Podría poner muchos ejemplos de ciertos términos, cierta terminología que yo creo que no está bien elegida, pero bueno, voy a centrarme en lo mejor de la película. Para mí lo mejor de la película es Dylan, porque entre tanta imagen que se da del autismo como los casos más severos, utilizando sus mismas palabras, Dylan creo que también es autista. Precisamente una de las cosas que dicen al final es que el autismo es paradójico, porque cuanto más complejo es un caso, menos apoyos existen. Y Dylan, yo creo que es una de esas personas que no ha tenido ningún tipo de apoyo, ni siquiera tiene diagnóstico. Todos lo tratan como si fuera un vago, que está a punto de caerse Dylan en el hielo, y se ríen de él. Pero meten un montón de pistas y al final no dicen nada, te lo dejan en el aire. Dudo de si los responsables se acobardaron al final y no quisieron dar a entender que Dylan también era autista. Pero que lo es, lo es. Resumiendo, es una película que si no sabes absolutamente nada sobre autismo es muy buena, pero si sabes del tema te va a decepcionar, porque al final se trata solamente de dejar bien a los cuidadores y decir ¡ay! ¡Oh! ¡Qué valientes son! ¡Qué importantes son en nuestra sociedad! Que lo son. Son muy importantes, pero una película no debería ser un anuncio, sino una película.